descubierto, la increíble lección que un anciano aprendió sobre el dinero y su verdadero valor. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de don Miguel, iluminando un universo de polvo y recuerdos en su pequeña casa en el sur de España. A sus 72 años, había aprendido que el trabajo en el campo era su gran legado, pero ahora, desde su soñado retiro, un nuevo tipo de lucha asomaba en su AO. ¿Qué tan valiosa era la seguridad que le ofreció el dinero cuando miraba a su hija Rosa, exhausta y con lágrimas en los ojos, esforzándose por mantener a sus propios hijos? La presión del mundo en constante cambio le pesaba en el alma. Ese domingo, Valeria, su nieta de 18 años, irrumpió en su hogar como un torbellino. «Abuelo», exclamó, la frustración visible en cada línea de su rostro, «¿por qué nadie respeta lo que amo? Quiero ser artista, pero todos dicen que solo sirvo para estudiar una carrera, de verdad». Sus palabras resonaron en su mente, invocando viejos ecos de sueños enterrados. Don Miguel sintió que el aire se volvía espeso, como si esa declaración fuera un espejo que le obligara a confrontar lo que había dejado atrás. La mirada de Valeria se quedó grabada en su pensamiento, y en un impulso repentino, decidió escarbar en el viejo baúl de su padre. Con cada objeto que sacaba, la nostalgia invadía su corazón, fotos, cartas, hasta que finalmente encontró un diario. Al abrirlo, el mundo de su padre se desplegó ante él, sus luchas, sus pasiones, sus sueños de ser pintor, todo abandonado por las exigencias de la vida. Aquellas palabras, llenas de un amor que no se había podido expresar, desgarraron su corazón. Ahora, ya no solo pensaba en el trabajo y la estabilidad financiera, cuestionaba su propia vida. ¿Valía la pena el sacrificio si eso significaba renunciar a lo que se ama? La respiración de don Miguel se volvió irregular, su mente giraba en círculos de recuerdos y arrepentimientos. La angustia se instaló, mientras los gritos de «un artista no gana dinero» resonaban en su mente como un mantra que lo atormentaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Don Miguel se sintió abrumado. Temía que el escenario que había vivido por décadas enfrentara nuevo juicio, la necesidad de los demás, el peso de las expectativas sociales sobre su amada Valeria. La presión lo consumía, sentía que su apoyo podía no ser suficiente, mientras las miradas escépticas del pueblo se cernían sobre ellos. Pero cuando miró a Valeria y vio su pasión, una chispa de determinación surgió de lo más profundo de su ser. Tenía que romper las cadenas invisibles del pasado, aunque eso significara enfrentar las dudas de su propia historia. Mientras la nieta comenzaba a pintar, él se sintió dividido entre el dolor de su propia historia y el deseo ardiente de verla brillar, aún sintiendo que su asunto de dinero y éxito lo atrapaba en un ciclo interminable de miedo. La tensión era palpable, días de angustia y autoevaluación, con la libertad y la lucha por el arte a un paso de cambiar su vida. ¿Podría don Miguel ser la voz que su nieta necesitaba para levantarse contra un mundo que priorizaba la seguridad por encima de los sueños? No podía saber cómo resultaría todo, pero un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, mientras la incertidumbre lo envolvía en su abrazo gélido. Don Miguel se despertó aquella mañana con una mezcla de energía renovada y una inquietante ansiedad. La luz del alba irrumpía en su habitación como una promesa, pero sus pensamientos eran un torbellino de reflexiones sobre sus decisiones pasadas. ¿Cómo había llegado a un punto donde sus sueños y los de Valeria parecían estar en conflicto? Se levantó y se asomó a la ventana, el campo siempre había sido su refugio, pero ahora, encapsulaba un nuevo significado. Mientras el sol se erguía en el horizonte, la idea de apoyar a Valeria en su camino artístico empezó a tomar forma. No solo como un acto de amor, sino como un desafío personal y un acto de redención. Hasta ese momento, había vivido anclado a la noción de que el dinero era sinónimo de éxito, pero ese paradigma se desmoronaba lentamente. Al observar el pincel que yacía olvidado en el rincón de su estudio, comprendió que el arte no solo representaba una pasión por la expresión, sino que también podía traer un sentido de propósito. Su mente navegaba entre los recuerdos de su juventud y las decisiones que moldearon su vida. Recordaba claramente cómo cada sacrificio había sido alimentado por la ansiedad por asegurar un futuro.
Pero al mirar a Valeria, se dio cuenta de que la vida era mucho más que una acumulación de bienes. Con ese nuevo entendimiento, sintió que debía impulsarla a explorar su autenticidad, a liberarse de las cadenas del temor y la conformidad. Quizá no todo debe girar en torno al miedo a la pobreza. Quizá es momento de abrazar el riesgo, pensó. Don Miguel decidió actuar. Se sentó con Valeria esa misma mañana, mientras ella organizaba sus pinturas en la mesa del comedor. El aire estaba impregnado de un ligero aroma a turpentina que evocaba una atmósfera creativa. Con firmeza, la miró a los ojos y le dijo: «Haz lo que amas, yo estaré aquí para apoyarte». Las palabras surgieron como un susurro liberador, resonando en el silencio que llenaba la vivienda. El rostro de Valeria se iluminó con sorpresa y gratitud, pero un destello de duda cruzó su mirada. ¿Y si no vendo nada? ¿Y si no tengo éxito? Un nuevo tipo de lucha se asomaba a la vida de don Miguel, la lucha interna por desterrar sus propios miedos y generar un entorno donde los sueños pudieran florecer. El éxito no siempre se mide en dinero, replicó con convicción. El verdadero triunfo está en ser fiel a uno mismo. A medida que pasaban los días, comenzaba a ganarle a la inercia de la rutina. Don Miguel colaboró con Valeria en su pequeño taller improvisado, incluso comenzó a explorar la pintura. Sentir el pincel deslizarse sobre el lienzo despertó viejas pasiones que creía olvidadas. A través de aquellas pequeñas acciones se dio cuenta de que nunca es demasiado tarde para redescubrirse, para permitir que la creatividad brote. Mientras su nieta compartía sus pensamientos sobre los colores y las formas, él encontraba diagnosticarse en un estilo artístico que se sentía totalmente ajeno a su pasado. Sin embargo, la sombra de las responsabilidades seguía acechando. La preocupación por cómo sostendrían su futuro económico se cernía sobre él como una losa pesada. En momentos de duda, la voz de su padre resonaba en su mente: el arte no alimenta. En esos instantes de incertidumbre, don Miguel se vio enfrentado a la realidad de su legado, entre la estabilidad financiera y la valentía de apoyar a su nieta en su viaje artístico. Una noche, mientras meditaban sobre la dirección que darían a sus esfuerzos, Valeria le mostró un esbozo de su primera exposición. La emoción en sus ojos lo tocó profundamente. Estaba claro que el arte no solo era un simple pasatiempo, sino que había despertado en ella una pasión inquebrantable. Sin embargo, también vio la inquietud en su expresión ante la inminente incertidumbre. La lucha no había hecho más que comenzar, y una pregunta se instalaba en su mente: ¿estaba realmente preparado para enfrentarse a las presiones externas y defender un camino menos convencional para Valeria? La respuesta se volvía cada vez más urgente, mientras el horizonte se vislumbraba incierto, lleno de oportunidades y riesgos. El momento de la verdad se acercaba, y don Miguel sabía que pronto tendría que hacer una elección que no solo afectaría su vida, sino también la de Valeria. Justo allí, en ese espacio de vulnerabilidad compartida, se planteaba una nueva adversidad: ¿podrían enfrentarse juntos a los juicios del mundo y reinventarse en el proceso? Con el estómago revuelto y la mente agitada, un nuevo capítulo asomaba en sus vidas. Don Miguel se despertó aquella mañana con una determinación renovada. El diálogo con Valeria la noche anterior había encendido una chispa dentro de él, una convicción de que los sueños no solo podían coexistir, sino también enriquecerse mutuamente. A pesar de las dudas subyacentes, la imagen de su nieta, con el pincel en mano y fuego en los ojos, lo motivó a lograr un cambio en su propia vida. Se sentía como un barco que comenzaba a romper las cadenas que lo mantenían amarrado al pasado. En la búsqueda de nuevas estrategias para apoyar a Valeria, le surgieron diferentes ideas sobre cómo enfrentar la realidad económica que acechaba sus pasos. Para él, la solución no era únicamente visualizada en gestos amplios, comprendía que cada pequeño paso contaba. Decidió prepararse para presentar el arte de Valeria en un espacio local, donde el talento podría brillar y quizá generar una venta. Al mismo tiempo, empezaría a hacer conexiones con personas del ámbito artístico, muy lejos de su zona de confort. A lo largo de esa semana, don Miguel asistía a talleres de arte, donde podía observar asombrosas muestras de originalidad. Al principio, se sintió como un extraño en ese entorno. La informalidad en el vestuario, el libre albedrío que destilaban los artistas y los temas recurrentes de pasión lo desubicaban. Sin embargo, esa incomodidad se transformó lentamente en una especie de curiosidad. Al observar a los otros artistas, comenzó a hacer conexiones sobre lo que realmente significaba vivir una vida auténtica. Su mente empezó a captar matices que antes le eran ajenos: el arte tenía un ritmo,
un respiro que no se ataba a las exigencias financieras que él había llevado como un lastre. Una tarde, tras una jornada de aprendizaje, decidió desafiarse a sí mismo. Se inscribió en una clase de pintura que comenzaría el lunes siguiente. La idea le provocó un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y emoción. ¿Podría realmente permitir que la creatividad fluyera en él? Pero sabía que si quería empoderar a Valeria, necesitaba primero vivir esa experiencia fortalecedora. Sin abrirse del todo, pensó, si no me lanzo al agua, ¿cómo puedo enseñarle a ella a nadar? Las semanas fueron intensas. Las sesiones de pintura de Don Miguel se convirtieron en una válvula de escape emocional, pero también en una herramienta de reflexión sobre su vida. A través del lienzo, empezó a pensar en las decisiones que había tomado a lo largo de los años. Durante aquellos momentos en el aula, la barrera del éxito se fue desvaneciendo, no había nada más importante que el acto de crear. Se dio cuenta de que la expresión artística no dependía del reconocimiento, sino de la satisfacción de ser fiel a uno mismo. Sin embargo, no todo era sencillo. El tiempo que dedicaba a innovar en su desarrollo personal y artístico lo alejaba cada vez más de la rutina habitual que había dominado su vida. La ansiedad por el futuro financiero seguía persiguiéndolo como una sombra. Había noches en que las preocupaciones lo mantenían despierto, alimentadas por las voces que una vez fueron su guía. Temía que su entrega a apoyar el sueño de Valeria pudiera resultar en un fracaso que afectara su estabilidad. Cada vez que reflexionaba sobre esto, una mezcla de culpa y desafío brotaba en su pecho. El día de la presentación llegaría pronto y mientras tanto, Valeria se mostraba cada vez más entusiasmada, aunque la incertidumbre la envolvía también. La doble presión se iba intensificando, y ambas generaciones sentían la carga de lo inminente. Una noche, cuando los ecos del silencio se hicieron profundos, Don Miguel miró por la ventana. Los contrastes del día y la noche reflejaban su propio estado interno. Entre la ansiedad y la esperanza, sabía que su transformación personal iba más allá de sí mismo. El momento de actuar había llegado, de asumir un rol de protector en esta nueva aventura o de dejarse llevar por sus temores. Lo que no anticipaba era que un pequeño encuentro en la exposición podría desencadenar cambios inesperados. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por la pasión de Valeria? Esa pregunta se retumbaba en su mente mientras contemplaba el horizonte. El alba traía consigo la promesa de nuevas oportunidades, pero los riesgos también se cernían en el aire. El destino de ambos dependía de decisiones que estaban a punto de hacerse realidad. Don Miguel despertó aquella mañana con una inexplicable energía. El eco de la presentación aún resonaba en su mente, como un eco que se iba desvaneciendo. Miró a su alrededor, el taller desordenado, lleno de pinceles y lienzos, se convirtió en su refugio. Desde su primera clase de pintura, había aprendido no solo a mezclar colores, sino también a fusionar sus incertidumbres con la paleta de su vida. El día anterior, Valeria había compartido su emoción por el evento. Sin embargo, a medida que el evento se acercaba, más visible era su nerviosismo. Don Miguel sabía que no solo se trataba de presentar obras, sino de demostrar su labor conjunta, un puente entre sus sueños. La presión lo empujaba a actuar. Era su momento de demostrar que el arte no solo sirve para ganar dinero, sino que también puede cambiar vidas. Con ese pensamiento en mente, decidió buscar oportunidades adicionales para Valeria. Se sumergió en el mundo digital, una jungla previamente inexplorada para él. Aprendió sobre redes sociales y la importancia de establecer una presencia online. Su primera publicación fue torpe, pero puso en marcha su curiosidad. ¿Cuántas personas realmente verían el arte de Valeria? ¿Sería posible que algunas de ellas se sintieran conmovidas? El proceso se tornó adictivo. Cada me gusta, cada comentario, le entregaba una nueva dosis de validación. Con cada interacción, se sentía más conectado no solo con su nieta, sino con el resto del mundo. Se preguntaba si podría construir un rincón donde Valeria y él encontraran sus verdaderos seguidores, aquellos que comprendieran y apreciaran su esfuerzo. Sin embargo, al mismo tiempo, la sombra de la ansiedad se cernía sobre él. Era ingrato salir de su zona de confort, y en su camino se sentía vulnerable. La presión financiera nunca lo abandonaba por completo. Soñaba con un futuro seguro para Valeria, pero sentía que estaba navegando en aguas turbias. Recordaba las charlas con sus amigos sobre el dinero, la estabilidad, la vida segura. Su corazón le decía que el arte era un camino incierto,
pero su mente frecuentemente cuestionaba esa elección. ¿Estaba haciéndole un favor a su nieta o empujándola hacia un abismo? Esa ambivalencia lo atormentaba. Decidió tener una conversación honesta con Valeria. En una tarde tranquila, mientras ambos trabajaban en diferentes lienzos, la miró detenidamente. La manera en que se concentraba en su obra tenía un poder hipnótico. ¿Te importa el dinero?, le preguntó a quemarropa. Valeria lo miró, sorprendida, y contestó con franqueza: el dinero me asusta, pero prefiero hacer lo que amo. Si eso me da una vida decente, estoy bien. Aquellas palabras le resonaron. Había en ellas una sabiduría que él había olvidado. En ese mismo instante, entendió que perseguir una vida auténtica podría ser más valioso que cualquier suma de dinero. Se preguntó cuántas veces había visto el trabajo duro como una carga en lugar de como una bendición. Inspirado, decidió organizar una pequeña exposición en su taller. A través de redes sociales, invitó a todos sus contactos y amigos a descubrir el arte de Valeria. El miedo a la competencia o al juicio ajeno empezaba a disiparse, pues lo que realmente deseaba era compartir ese rincón de la vida. Un espacio donde las dudas no definieran su valor, sino donde el acto de crear fuera suficiente. La noche de la exposición, mientras organizaban los últimos detalles, una mezcla de nervios y felicidad invadió el ambiente. Al final, no era solo Valeria quien se estaba exponiendo, también lo estaba haciendo él. Sin embargo, al caer la noche, mientras recibían las primeras impresiones de los visitantes, don Miguel sintió un escalofrío. Una figura oscura apareció en la entrada. Aquella persona, que parecía conocerlo, arrastraba consigo la neblina de su pasado. ¿Podría este encuentro ser el desencadenante de una confrontación que le recordara sus viejas inseguridades? La pregunta lo dejó helado mientras el murmullo de la exposición continuaba, y los colores de sus sueños reverberaban en el aire. La figura avanzó lentamente, como si el tiempo se detuviera con cada paso que daba. Don Miguel no podía apartar la mirada, un nudo le creció en la garganta. Reconocía aquellos rasgos, pero había pasado tanto tiempo desde la última vez que los había visto. Sergio, murmuró para sí mismo, recordando las traiciones del pasado que se habían entrelazado con cada trazo de su vida. Era un viejo amigo, pero también el recordatorio viviente de sus fracasos. El murmullo de la exposición a su alrededor comenzó a desvanecerse mientras los recuerdos se agolpaban, un torrente de angustia que amenazaba con arrastrarlo. Había imaginado el abrazo de antiguos amigos, las oportunidades perdidas, y cómo el arte había sido siempre su refugio de una vida llena de decepciones. Ahora, frente a su nieta, no podía permitirse ceder ante el pánico. No cuando Valeria había confiado en él para presentar su trabajo. Sin embargo, allí estaba Sergio, sonriendo como si el tiempo no hubiera pasado. He venido a ver cómo te va, viejo amigo, dijo, con un tono que más que amistad sonaba cortante, incisivo. La sonrisa en su rostro era una máscara que ocultaba una historia cargada de caminos inciertos. Aquellos ojos habían sido alguna vez cómplices de sus aspiraciones, pero también testigos de sus quiebras. Don Miguel inhaló profundo y sintió la necesidad de reafirmar su elección. Había llegado lejos, había decidido luchar contra los fantasmas y empoderar a Valeria. Hemos trabajado duro, respondió, dejando que la determinación reemplazara la inseguridad. Este es su momento y el mío. El arte no solo es para el éxito monetario, es nuestra vida. Sergio arqueó una ceja, como si cuestionara la audacia de sus palabras. ¿Y qué pasa si eso no te alimenta? Estás jugando con fuego, Miguel. Yo he estado ahí. Perderse en los sueños puede ser muy doloroso. La advertencia lo golpeó como una marea gélida, tocó la parte vulnerable de su ser, la que había tratado de ignorar. Mientras Valeria conversaba con los primeros visitantes, don Miguel sentía que el aire se tornaba pesado. ¿Estaba realmente construyendo una vida sólida para su nieta o condenándola a una existencia incierta? Las palabras de Sergio reverberaban en su mente, exigiendo una respuesta que aún no tenía. Fue entonces que un grupo de jóvenes se acercó a la obra de Valeria, admirando sus pinceladas y los colores vibrantes. Don Miguel observó sus rostros iluminados y comprendió que el arrepentimiento no era un destino salvable, sino una lección que él debía superar. Cada sonrisa, cada gesto de alegría, lo llenaba de esperanza. Comprendió que más que una exposición, estaba creando una posibilidad para Valeria, un legado emocional que no se medía en dinero sino en felicidad.
Me he dado cuenta de que no se trata solamente de nosotros, dijo, rompiendo el silencio que lo envolvía con Sergio. Se trata de lo que dejamos atrás. El arte habla a quienes están dispuestos a escuchar. La seguridad de sus palabras lo sorprendió, en él había surgido una nueva capa de confianza. La conversación se volvió tensa, y Sergio, ante su respuesta, retrocedió un paso. No te emociones demasiado. El mundo está lleno de realidades crudas, replicó, pero don Miguel sintió que sus palabras perdían fuerza, un eco débil que apenas resonaba. Justo cuando la atmósfera parecía estabilizarse, un visitante volteó la mirada hacia ellos, provocando un silencio repentino. ¿Eres Sergio, el famoso artista?, preguntó, deslumbrado. Al escuchar su nombre, don Miguel se sintió como un espectador de su propia vida, observando cómo la figura de su pasado ahora apuntaba hacia su presente. Era un momento delicado, y en esa fracción de segundo, don Miguel comprendió que la verdadera confrontación no era con Sergio, sino con la parte de sí mismo que había permitido que las inseguridades lo definieran. La exposición no era un simple evento, era un cambio de paradigma, una señal de que él y Valeria estaban tomando el control de sus historias. Mientras los murmullos comenzaban a resurgir, una serie de preguntas lo asaltaron. ¿Podía realmente dejar atrás su pasado, construir una vida más rica y encontrar significado en su arte? ¿Estaba preparado para afrontar no solo su legado como artista, sino también sus inseguridades latentes? A medida que la velada avanzaba, se dio cuenta de que la verdadera pregunta aún estaba por llegar. ¿Podría enfrentarse a sus miedos y abrazar por completo lo que había perdido, mientras tejía una nueva narrativa que incluyera no solo a Valeria, sino también su propio renacer? La bruma del destino se tornaba espesa alrededor de él, y la sorpresa de esa noche no había hecho más que comenzar. Los murmullos de admiración a su alrededor se intensificaban, pero don Miguel, completamente inmerso en sus pensamientos, apenas los percibía. La afirmación de que el arte podía ser más que un medio de subsistencia lo resonaba con fuerza, como un mantra que necesitaba interiorizar. Nunca había pensado en su trabajo como una forma de legado, siempre había sido una lucha por sobrevivir, una forma de escapar de lo que creía eran sus fracasos. Ahora, mientras miraba a Valeria interactuar con el público, comprendía que sus percepciones estaban comenzando a transformarse. Sergio se escurrió entre las sombras, pero el eco de su presencia permanecía en la mente de don Miguel, recordándole las viejas heridas que aún no habían sanado. Con cada comentario sarcástico de su viejo amigo, la inseguridad de don Miguel resurgía, como fantasmas intentando arrastrarlo hacia la desesperación. Cada guiño de desprecio que había recibido tras su elección de ser artista libre, cada mirada de reprobación, retumbaba en su memoria. Sin embargo, la mirada de Valeria, llena de determinación y entusiasmo, inyectaba en él un ímpetu renovado. Esto es por ti, se decía a sí mismo, recordando la promesa que le había hecho de apoyarla y guiarla. Y ahí estaba ella, irradiando confianza, incluyendo en su arte la esencia de su historia. Era su momento y el de don Miguel a la vez. La joven no solo esperaba el apoyo de su abuelo, ella lo necesitaba a él para reclamar su propia identidad. Mientras un grupo de jóvenes discutía la técnica que Valeria había utilizado, don Miguel se acercó a unos carteles que explicaban el significado de las obras expuestas. En ellos, se entrelazaban vivencias e historias que habían marcado el trayecto no solo de Valeria, sino también de todo el clan familiar. Cada obra parecía hablándole, retándole a abrir ese rincón de su ser que había mantenido cerrado por tanto tiempo. Sentía una punzada de realización cuando notó que Valeria había puesto en cada pincelada no solo su talento, sino también la esencia de su legado familiar. Era una invitación a recordar que el arte podría ser una respuesta a los sinsabores, una sanación para el sufrimiento, y no solo un medio para subsistir económicamente. Fue entonces cuando, en un breve instante de clarividencia, don Miguel comprendió que había una forma de convertir su dolor en potencia. Con cada paso hacia adelante, podría abrir la puerta a nuevas oportunidades y dejar que su historia y la de Valeria se entrelazaran aún más profundamente. El arte les otorgaba un canal para comunicarse, para expresar sus luchas y la belleza encontrada en el proceso. De repente, escuchó risas y aplausos. La sala se llenó de energía y vida, y se dio cuenta de que estaba observando a su nieta convertirse en el centro de atención que siempre había merecido. Mientras ella recibía elogios, su propia ansia de ser reconocido, de no quedar relegado a un segundo plano, lo persiguió. Él también quería ser parte de este renacer y, al mismo tiempo, sintió como si el espejo de su propia vida lo reflejase con cruda claridad.
La balanza del poder había cambiado, Valeria estaba desatando su propio potencial, mientras que su propio miedo era un obstáculo que necesitaba superar. La sensación de impotencia comenzaba a transformarse en una chispa de determinación. Bajo la luz brillante de las lámparas y el murmullo a su alrededor, se sintió invadido por una oleada de responsabilidad no solo hacia el futuro de Valeria, sino hacia el de su propia creación artística. Había pasado demasiado tiempo dejando que el pasado lo definiera. Ciertamente no podía controlar lo que había hecho, pero sí podía influir en cómo quería que lo recordaran en el futuro. Mientras el aire a su alrededor se cargaba de posibilidades, surgió una nueva pregunta: ¿estaba realmente dispuesto a renunciar a la sombra que lo había perseguido para siempre, a cruzar la barrera que lo mantenía cautivo? El ruido de la exposición se tornó en un eco tenue y distante mientras Don Miguel decidía que necesitaba actuar, que era hora de liberar lo que había reprimido. Con cada latido de su corazón, el arte ya no era solo una experiencia personal, sino un refugio y un campo de batalla. Estaba preparado para abrazar la transformación, al mismo tiempo, intentar romper el ciclo de ansiedad y culpa que había vagado por su vida. En ese momento de iluminación, una sensación de libertad comenzó a asentarse lentamente en su pecho. Lo que estaba en juego no solo eran sus metas como abuelo o artista, estaba en juego la esencia misma de su acuerdo con la vida. La lucha contra sus miedos se estaba convirtiendo en un camino hacia la creación de una vida que valorara el arte no como un medio, sino como un propósito. Mientras cerraba los ojos para visualizar esa realidad deseada, la voz segura de Valeria lo trajo de vuelta al presente. «Abuelo, ven a ver esto». La invitación lo envolvió como una suave caricia. La conexión entre ambos se estaba fortaleciendo, y don Miguel sentía a su espíritu alzarse. Era el momento. Podría, finalmente, abrazar su historia y ese nuevo capítulo con un nuevo entendimiento sobre el dinero y su verdadero valor. El reto de la autenticidad y la creatividad estaba en su puerta, y don Miguel estaba listo para cruzar el umbral. Don Miguel tomó una respiración profunda y se acercó a Valeria, quien había reunido a un grupo curioso frente a una de sus obras más audaces. La luz brillante reflejaba no solo los colores vibrantes del lienzo, sino también la pasión que emanaba de su nieta. Era como si cada trazo estuviera pensado para narrar su travesía, una travesía que ahora unía sus destinos. Mientras la admiración por Valeria crecía, en su interior, don Miguel empezó a cuestionarse seriamente su propia práctica artística. Había vivido a la sombra de las expectativas impuestas por terceros, el temor a no ser suficiente, a no ser un buen proveedor, a no ser reconocido. Esa carga se deslizaba lentamente pero sin prisa, hacia un rincón más tenue de su ser. La voz de Valeria resonaba, capturando la atención de los presentes: cada pintura tiene una historia. No se trata solo de lo que ven mis ojos, sino de lo que siento en mi corazón. Aquello era un eco de lo que él también había querido expresar, y de repente, se dio cuenta de que los temores que lo habían consumido no eran más que ilusiones que él había alimentado. Esperaba que su arte fuera válido frente a los demás, pero ahora comprendía que debía elegir la validez que estaba dispuesta a ofrecerse a sí mismo. Don Miguel observó la conexión que Valeria establecía con su audiencia, estaba comunicando lo inefable. Su rol como artista no era solo ofrecer una imagen o vender una obra, era transmitir emociones, experiencias, la vida misma. Eso es lo que he olvidado, reflexionó. El arte no gira en torno al balance de una cuenta corriente, sino en torno a tocar almas. La preocupación por el dinero volvió a asomar, se adentró en el rincón oscuro de su ser, recordándole las estrecheces que había enfrentado. Pero en lugar de permitir que ese miedo lo paralizara, lo enfrentó. Podía postergar su dilema económico, sentir la presión, pero no tenía que dejarse definir por la avaricia del éxito material. En lugar de eso, podría usar su arte como un vehículo para compartir pasiones, y así encontrar su propio camino hacia un balance. La manifestación de esa idea se presentó ante él de forma clara en una conversación que había olvidado tener. Manos atadas de experiencias se extendían hacia él, amigos, familiares, otros artistas. La idea de los recursos compartidos, de un círculo de apoyo incondicional. La posibilidad de unirse a otros a través del arte, no como una mercancía, sino como un legado, un intercambio de vidas y visiones. «Podrías imaginarlo, Valeria», le dijo a su nieta, su voz temblando un poco. «Trabajar juntos, no solo tú y yo, sino un grupo de artistas, muchos de nosotros. ¿Y si formamos una red? Compartir conocimiento, experiencias, recursos». Los ojos de Valeria brillaron con emoción.
Eso sería increíble, abuelo. Crear un espacio donde el arte no sea un medio para un fin, sino un fin en sí mismo. A medida que la idea iba tomando forma, un creciente entusiasmo florecía en su pecho. Estaba comenzando a vislumbrar una comunidad de creadores que no verían su arte como un simple trabajo, sino como parte de su esencia. Podía sentir la energía vibrante, casi palpable, de los miles de colores que unrían a cada artista. Vio cómo podían compartir sus historias, sus luchas y esperanzas, fortaleciendo a los demás en el camino. Sin embargo, aún había tropiezos que enfrentar. Las dudas no se eliminarían de un día para otro. El ecosistema del arte es complicado, marcado por comprensiones de valor y reconocimiento que no siempre llevan al éxito. Recordó la sombra de Sergio, su antiguo compañero, a quien había evitado para mantenerse libre de desánimos. ¿Funcionaría su idea en un mundo que a menudo prioriza lo superficial sobre el sustancial? Mientras Valeria hablaba sobre las posibilidades, los rostros de admiración alrededor se convertían en una mezcla confusa de esperanza y escepticismo. Don Miguel sabía que no todo el mundo vería sus esfuerzos como algo positivo. Había mucho en juego en este nuevo camino, pensaba en los sacrificios que tendría que afrontar, en las críticas que probablemente vendrían. Pero una chispa de determinación radiaba con fuerza. Esos desafíos no podían ser obstáculos. En cambio, eran teclas a presionar en la orquesta de su vida artística. La música sonaba prometedora, pero él no podía dar un paso en falso o ceder a esos viejos fantasmas. Entonces, cuando miró a Valeria, comprendió que su proyecto no podía comenzar hasta que él se atreviera a ser un verdadero artista. ¿Estaba listo para dar ese paso? ¿Podría liberar su potencial oculto y abrazar plenamente su historia en esta nueva realidad? La incertidumbre aumentaba, y el momento era inminente. Ante su decisión, sintió la presión de lo desconocido, pero también el aire fresco de nuevas oportunidades. Valeria, esto es solo el comienzo, murmuró, y aunque su voz temblaba, se sintió más seguro que nunca. Al mirar hacia el futuro, una pregunta resurgía en su mente: ¿podría realmente ser este el cambio que tanto había anhelado? Don Miguel sintió cómo crecía dentro de él un torrente de emociones, cada una arrastrando consigo años de dudas y autocensura. Se sentó en un banco cercano, la mirada fija en el cuadro de Valeria, que seguía cautivando a quienes se acercaban. En ese instante, decidió que debía cambiar la narrativa de su vida, despojarse de la piel que lo había mantenido en la penumbra. La idea de formar una red de artistas que compartieran sus experiencias se ancló en su mente. Todo lo que conocía sobre competitividad y aislamiento empezaba a desmoronarse. En lugar de ver a los demás como rivales, comenzaba a reconocerse como parte de un tejido más amplio, donde cada hilo contaba su historia. Esa red, pensó, podría ser un refugio donde la vulnerabilidad se transformara en fortaleza colectiva. Sin embargo, la ansiedad lo atacaba con preguntas implacables. ¿Quiénes serían los aliados adecuados? ¿Había alguien dispuesto a unirse a su visión sin la sombra del interés personal? No conocía a muchos, y los pocos que tenía en mente parecían estar atrapados en sus propias luchas, inmersos en mundos donde la presión del éxito era insidiosa. La perspectiva de confrontar la realidad de sus limitaciones lo llenaba de inquietud. Sintió que debía volver a tocar sus propios lienzos, a dejar fluir su creatividad nuevamente. Esa pulsación dentro de él despertaba recuerdos de momentos en los que el arte era su única conexión con la verdad, donde cada trazo era un diálogo interno. Sin embargo, la tentación de buscar la aceptación de sus pares lo acosaba. ¿Sería capaz de pintar sin la necesidad de un público que validara su esfuerzo? Fue entonces cuando recordó a Sergio. Su antiguo compañero, con quien había dejado de compartir fragmentos de vida, había sido una figura crucial en sus inicios. Un rayo de determinación cruzó su mente. Debo hablar con Sergio, se dijo. La enemistad que había mantenido era una carga que ya no podía permitirse. Si realmente quería crear una red de colaboración, debía afrontar los fantasmas que lo habían mantenido alejado. Tomó su teléfono, dudando mientras marcaba el número de Sergio. La llamada sonó interminablemente, y su corazón latía aceleradamente. Al final, un hola familiar pero distante resonó por el auricular. La conversación fluía de manera torpe al inicio, ambos dudando. Pero poco a poco, el hilo de antiguas historias compartidas emergió, y don Miguel comenzó a hablarle de su visión.
Expresó su deseo de reunir a artistas, de crear un espacio donde pudieran explorar libremente su arte, sin la atadura de las expectativas. Un silencio pesado se adueñó de la línea. La respuesta de Sergio fue cautelosa, llena de reservas y recuerdos de contradicciones pasadas. Sin embargo, la emoción en la voz de don Miguel, su deseo de redención, pareció tocar una fibra sensible. Sergio no era ajeno a los desafíos del mundo del arte, había experimentado la presión y el desánimo. Después de lo que pareció una eternidad, acordaron encontrarse en un café. La noche anterior a su encuentro, don Miguel no pudo contener la ansiedad. Recorría su estudio, una vida de obras inacabadas y sueños olvidados. A medida que el amanecer se acercaba, las dudas comenzaron a asaltarlo nuevamente. ¿Sería esta oportunidad otra ocasión pasajera, un intento fallido al que se enfrentaría con un punto de quiebre en su arte? Casi podía escuchar la voz de su crítico interior, burlándose de su atrevimiento. El día del encuentro llegó, y enfrentó un dilema aún mayor: ¿podría sostener la conversación sin caer en el pánico? La incertidumbre le picaba en la piel. La idea de abrirse a un viejo compañero, de compartir su vulnerabilidad, se tornaba cada vez más aterradora. Al llegar al café, el aroma del café tostado lo envolvió, pero el eco de sus propios temores reverberaba en su mente. Tenía que ser sincero, tenía que arriesgarse. Una vez más, se preguntó, ¿cuánto estaba dispuesto a invertir de sí mismo en este nuevo camino? Mientras la puerta del café se abría, don Miguel se detuvo un instante, tomando una respiración profunda. Este podría ser el impulso que había estado esperando, pero también el comienzo de otra lucha. Estaba preparado para aceptar el reto, pero la pregunta persistía: ¿sería capaz de enfrentar sus propios demonios y construir la conexión que tanto anhelaba? Al entrar al café, don Miguel se encontró con la imagen de Sergio al fondo, sentado en una mesa junto a la ventana. Su figura, envejecida por los años y las inquietudes de la vida, evocaba un sentido de nostalgia. Sin embargo, esta vez, el temor no logró dominarlo. Caminó hacia él, decidido a liberar el peso de su pasado y construir un futuro. «Hola», dijo, intentando sonar relajado, aunque su voz temblaba apenas perceptiblemente. Sergio levantó la mirada, y en sus ojos, don Miguel leyó un misto de sorpresa y resignación. El silencio se instaló entre ellos como un puente innecesario. Ambos comenzaron a hablar, y las palabras fluyeron con dificultad. Pero por debajo de su conversación, una corriente de tensión y expectativa crecía. Don Miguel se sintió expuesto, pero a la vez liberado, al compartir no solo su visión, sino también sus dudas. Para su sorpresa, Sergio lo escuchó con atención, compartiendo su propia frustración con el mundo del arte y la lucha constante por encontrar su voz en medio de la cacofonía de un mercado superficial. La conversación se tornó cada vez más profunda. Hablaban de la autenticidad, de los sacrificios que habían hecho en nombre de una búsqueda de reconocimiento que parecía siempre esquiva. Fue entonces cuando don Miguel, en plena efervescencia del diálogo, sacó a relucir su idea de la red de artistas. La competencia nos ha aislado, pero si formamos un colectivo, podemos encontrar nuestra esencia y apoyarnos mutuamente, propuso con fervor. Sergio lo observó con una mezcla de admiración y escepticismo. Es una idea hermosa, pero ¿realmente crees que hay artistas dispuestos a dejar de lado su ego? La presión del éxito pesa mucho, Miguel. Las palabras de su antiguo compañero lo atravesaron como un rayo, y por un instante, el entusiasmo de don Miguel se vio eclipsado por la sombra de la duda. No obstante, don Miguel había llegado demasiado lejos para dejarse llevar por el pesimismo. Se armó de valor y respondió: ¿y si comenzamos nosotros? Tal vez basta con dos artistas dispuestos a abrirse. ¿Qué tal si primero intentamos experimentar con nuestra propia vulnerabilidad? Lo que nos hace únicos puede ser precisamente lo que los demás necesitan escuchar. Sergio bajó la mirada, reflexionando sobre la propuesta. Era un desafío que repercutía profundamente en él, un eco que resonaba con lo que alguna vez había deseado. Sin embargo, esa misma ansia de autenticidad lo aterraba. La competencia no solo había sido una fuerza externa, sino un elemento internalizado que definía su vida profesional. El tiempo se desvanecía mientras hablaban, y en cada intercambio, don Miguel redescubría partes de sí mismo, y también de Sergio, que creía perdidas. La conversación se tornó un espejo, reflejando temores y ambiciones, donde cada uno aprendía a navegar su propio laberinto emocional.
Al final, acordaron reunirse nuevamente, esta vez con la idea de explorar la posibilidad de un encuentro creativo y vulnerable. Mientras abandonaban el café, don Miguel sintió un ligero peso levantarse de sus hombros. Aún había incertidumbre, pero también habían encendido una chispa de esperanza. ¿Sería esto el inicio de una transformación que trascendía su pasado? Se preguntó si sus artistas no eran solo seres creativos, sino esenciales para su propio crecimiento personal. Su mente vibraba con nuevas ideas, y en las semanas siguientes, comenzó a reflexionar sobre cómo materializar esas conversaciones en algo tangible. Ponderaba en su estudio, explorando cómo cada trazo de su pincel podría convertirse en un catalizador para la vulnerabilidad en lugar de ser una búsqueda de aprobación. Sin embargo, mientras las ideas flotaban en su mente, don Miguel no pudo evitar sentir una sombra acechando. Una nueva pregunta surgía dentro de él: ¿realmente estaba listo para despojarse de su necesidad de validación y abrazar su autenticidad? La respuesta se convertiría en un test fundamental en su viaje. Mientras la noche caía, un lienzo en blanco lo miraba, esperando su decisión. ¿Se atrevería a dar ese paso crucial hacia su verdad artística, arriesgando todo lo que creía saber sobre sí mismo? Algo dentro de él le decía que la verdadera exploración apenas comenzaba. La pregunta ahora era, ¿tendría la valentía de enfrentarlo? Don Miguel despertó esa mañana con una certeza que había estado gestándose en su interior. Había llegado el momento de dejar atrás la sombra del miedo que tanto tiempo le había acompañado. Mirando a su alrededor, cada rincón de su estudio parecía vibrar con las promesas de un nuevo día. Sus pinceles, viejos amigos que habían guardado silencio, ahora le instaban a expresarse sin inhibiciones. Comenzó la jornada con la firme determinación de vivir con autenticidad. La red de artistas que había imaginado con Sergio ya no le parecía una simple idea, era un compromiso personal, una vía para transformar su propia historia mientras inspiraba a otros. Sintió una oleada de energía recorrerlo al pensar en cómo podría contribuir en la creación de un espacio donde el arte no se midiera por su rentabilidad, sino por su capacidad de transformar vidas. A partir de ese día, cada producción artística se convirtió en un acto de sanación. Don Miguel no solo exploraba la pintura con su pincel, sino que también sumaba colores a sus vivencias, construyendo un relato que sus emociones habían demandado ser narradas. La idea de una red se materializaba y comenzaba a experimentar la respuesta positiva de aquellos que compartían su mismo deseo de libertad y expresión. Mientras tanto, su relación con Valeria floreció. Cada sesión de trabajo en el estudio se volvió un ritual donde ambos compartían anhelos, frustraciones y risas. Sus vínculos se estrechaban en la búsqueda conjunta de autenticidad, y don Miguel sentía cómo su apoyo brindaba a Valeria la confianza para arriesgarse y dejar que sus obras hablaran por sí solas. El primer encuentro de la red fue un despliegue de creatividad y vulnerabilidad. Don Miguel y Sergio, juntos al frente, guiaron el encuentro, donde artistas de diferentes estilos y edades se reunieron para compartir sus historias. El ambiente estaba cargado de energía, las risas se mezclaban con nervios, pero la conexión era palpable, como un hilo que unía todas esas almas en busca de un propósito mayor. Las semanas pasaron y la red fue creciendo. La diversidad de voces y estilos se unió en una exposición comunitaria, donde cada artista expuso no solo sus obras, sino también las historias detrás de cada trazo. Al ver a Valeria detrás de su lienzo, el orgullo fue casi abrumador. Su nieta no solo había encontrado su voz, sino que se había convertido en un símbolo de la nueva esencia que don Miguel tanto había anhelado. La noche de la exposición fue mágica. Don Miguel, de pie al lado de un lienzo que había pintado en los días previos, sonrió al ver cómo los visitantes se detenían a admirar las obras. Las conversaciones que emergían se llenaban de conexiones genuinas, de risas e incluso lágrimas. En ese instante, comprendió que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en la honestidad de compartir su arte y dejar que éste resonara en el alma de otros. Cuando finalizó la exposición, las luces se apagaron y quedó un profundo silencio. Don Miguel se sintió completo. Había dejado atrás la carga del miedo, superando la presión del éxito convencional. Había descubierto que su legado no estaba ligado a cifras ni expectativas sociales, sino a un viaje de autenticidad y creatividad compartida. Valeria se acercó a él, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y amor. «Abuelo, lo hiciste posible», le susurró. Y don Miguel, sintiendo el peso de la satisfacción en su pecho, sonrió, sintiendo que finalmente había alcanzado la paz que buscaba. El viaje había estado lleno de dudas y miedos, pero ahora,
Ambos estaban listos para enfrentar el futuro con valentía, dispuestos a seguir creando, compartiendo y redescubriendo un mundo donde el arte y la vida se entrelazaban de manera armoniosa. Había alcanzado su logro personal más grande, el entendimiento de que el verdadero valor del arte reside en su capacidad de unir historias, de sanar y de dar vida a lo que realmente importa. Ahora la vida decidió ser un lienzo en blanco, estaba preparado para llenarlo de colores vibrantes y experiencias compartidas. Para don Miguel, la seguridad ya no dependía del dinero, sino de algo mucho más profundo, su capacidad de ser fiel a sí mismo y a los sueños de su familia. Esta es una invitación urgente y poderosa. Si resonaste con esta historia de transformación personal, necesitas suscribirte ahora. No dejes que se te escapen más historias que pueden cambiar tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas conozcan estas experiencias significativas. Comenta tus pensamientos y reacciones sobre este final para que podamos seguir creando contenido que resuene contigo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver y sentir la magia de las historias de superación personal. Juntos, podemos transformar vidas. Hazlo ahora.